Ellos dijeron: tocaremos más fuerte, más rápido y más pesado de lo que nadie haya oído hasta ahora. Encabezados por dos de las figuras más vigorosas en la historia del rock. Una noche lo despertaron y le dijeron: amigo, ya empacamos tus cosas, estás fuera de la banda. Tenían una sed insaciable de beber en exceso. Sus mejores amigas eran las botellas de vodka. ¿Qué? ¿En 20 minutos? ¿Dónde está la botella? Después del estrellato, los siguió el desastre. Su bus derrapó en una capa de hielo y el conductor perdió el control. Y en la cumbre, sus egos y las implacables luchas internas amenazaron con separarlos. Nadie sabe a dónde se fue. Parecía que todo se había acabado. Después de 11 años juntos, el grupo de rock pesado Metallica se encontraba entre las bandas más grandes, más terribles y que más vendían en el mundo, con más de 100 millones de copias vendidas. Justo después del estreno de su disco homónimo en 1991, se encaminan hacia una gira doble con la también muy popular banda Guns N' Roses. Era un gran paso para Metallica. Llevarían su música a la mayor audiencia que jamás hubiesen tenido. Pero el 8 de agosto en Montreal, esta gira le trae una sorpresa al líder James Hetfield. Durante su canción Fade to Black, James Hetfield atravesó accidentalmente el trayecto de uno de los fuegos artificiales de la banda, que le estalló encima. Prácticamente se encendió como una antorcha humana, según su propia descripción. Toda la parte izquierda de su cuerpo tenía quemaduras de segundo y tercer grado. Jason Newsted comentó que había visto a James y que su piel burbujeaba. Fue una locura y tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital. Fue un momento de vida o muerte para Hetfield y para Metallica. Nadie sabía si su líder podría tocar nuevamente. Pudo haber parecido un loco accidente, pero no era algo inusual. Cada vez que Metallica se acercaba a la fama, ocurría un percance. Metallica comenzó con el nacimiento de Lars Ulrich en un lugar insólito para el rock pesado estadounidense. Lars nació en Dinamarca en 1963 en el seno de una familia adinerada. Mi padre era un tenista profesional, siempre estuve rodeado de jazz y arte, pero en 1973 fui a un concierto de Deep Purple y sentí una energía que me absorbía y he sido adicto a esta música desde que tenía 9 años. Molestó a su abuela para que le regalara una batería y cuando tenía 13 años logró que se la comprara. A finales de los años 70, la familia Ulrich se mudó a Los Ángeles. Viviendo allí, Lars descubrió la música que llegaría a definir su vida. Siendo un adolescente, fue el mayor fanático que se pueden imaginar de la nueva ola del rock pesado británico. Viajó de la costa occidental a Inglaterra para ver a una de sus bandas favoritas, Diamond Head. Logró entrar a los bastidores, les cayó bien a los miembros y terminó durmiendo en la casa del guitarrista Brian Tadler. Esta historia dice mucho de Lars. Lars siempre fue muy ambicioso, enérgico y muy abierto. En 1981, el fanático del rock de 17 años se decide a formar su propia banda de rock. A través de un amigo en común, Lars conoce a James Hetfield, un guitarrista de 18 años de edad. James comenzó su vida muy distinta a Lars. Nació en el 63 en Los Ángeles, de padres muy modestos. Su padre era camionero y se separaron siendo él muy joven. Esa fue una de las mayores decepciones que recuerdo de mi infancia. Cuando tenía 13 años, mi padre se fue sin despedirse, sin ninguna explicación. Dejó una nota y eso fue algo muy duro para mí. Y una de las cosas realmente fascinantes sobre su familia es que ambos padres eran de la Iglesia de la Ciencia Cristiana. Eran tan radicales que cuando a su madre le diagnosticaron cáncer, ella no buscó tratamiento porque sus valores religiosos le indicaban que eso debía ser dejado en las manos de Dios. Increíble. Rechazó tratamiento médico y murió cuando él tenía 16 años.
La vida de la familia de James se desmoronó. Cuando sucede este tipo de cosas, tratas de entender el porqué, pero no encuentras respuestas y por eso terminas con muchas preguntas en tu interior. La música formó parte de James a muy temprana edad. Su madre era cantante de ópera y él recibió clases de piano siendo pequeño y comenzó a tocar la batería de su hermano. Le servía para relajarse porque sentía que era parte de algo. Pasó de la batería a tocar guitarra y a cantar un poco para algunos de sus grupos anteriores. Los sucesos lo hicieron cambiar la batería por la guitarra. Unidos por un amor mutuo por el rock pesado, en 1981 los dos adolescentes se convirtieron en frecuentes compañeros de improvisaciones. Lars en la batería y James en la guitarra, pero para formar una banda necesitaban otros integrantes. Pusieron un anuncio en The Recycler y un joven guitarrista llamado Dave Mustaine contestó. Según dicen, lo que más le impresionó a James y a Lars sobre Mustaine fue su novedoso instrumento. Lo notaron y dijeron, sí, lo queremos en la banda. Dave era peligrosamente inteligente. Se molestaba por muchas cosas y no le daba miedo decir lo que pensaba. James y Lars vieron en San Francisco a una banda llamada Trauma que tenía un increíble bajista llamado Cliff Burton. Era extravagante, usaba pantalones de pata de elefante y una chaqueta vaquera con un botón de Lynyrd Skynyrd y escuchaba a R.E.M. cuando a nadie le gustaba. También era un fanático de la música clásica, sobre todo de Bach. Eso tuvo un gran impacto en los chicos de Metallica. Querían que Cliff se uniera a Metallica. Él vivía en San Francisco y les dijo, suena bien, múdense para acá y yo me uno. James, Lars y Dave pensaron, ¿para qué quedarnos en Los Ángeles? ¿Qué hay aquí? No fue una decisión difícil de tomar. Bajo el apodo de Metallica, la banda comenzó a escribir y a presentarse constantemente en San Francisco. En 1982 comenzaron a distribuir su primer demo, No Life Till Leather, a la escena subterránea del rock. Nunca se imaginaron que el impacto se sentiría a 5.000 kilómetros de distancia. Rock and Roll Heaven era una tienda de discos en Nueva Jersey que tenía toda la nueva ola de rock pesado británico que no conseguía sin ninguna otra parte. Pertenecía a los Azula. John y Marcia comenzaron a reservar espectáculos locales, discotecas muy pequeñas, cuchitriles, pistas de patinaje, lo que fuera. Unos rockeritos regresaron de San Francisco muy impresionados por una banda llamada Metallica. Nos dijeron que teníamos que escucharlos. Comenzamos a hacer todo lo posible para ver cómo los podíamos contactar. Hablé con Lars y le dije, tenemos 12 shows. ¿Por qué no vienen al este? Haremos varias presentaciones y tocaremos con Venom. Ante la posibilidad de una docena de espectáculos, Metallica decidió empacar y dirigirse a Nueva Jersey. Pero John y Marcia Azula no tenían idea del tipo de monstruos del rock pesado que habían invitado a su vida. Entraron a la casa y lo primero que nos dijeron fue, ¿dónde está el bar? ¿Tienen algo de tomar? Solo puedo decirles que en los primeros 30 segundos que los vi y los saludé, ya tenían botellas en la mano y estaban como locos. En ese momento nos preguntamos si habíamos cometido el peor error de nuestra vida. Para proteger su casa del comportamiento destructivo de Metallica, los Azula les consiguieron otro alojamiento a la banda. El edificio de música en Queens, Nueva York, un local para ensayos. No era un lugar donde quisieras vivir. La construcción era un edificio de oficinas viejo y sucio que nadie había usado durante años. Era un sitio mugriento. Terrible. Horrible. Era realmente horrible. Ellos vivían en una sala de ensayo mientras todos nosotros podíamos ir a casa en la noche. Teníamos un tostador y un refrigerador en la habitación y pensamos que probablemente los necesitarían mucho más que nosotros. Así que les dimos las dos cosas para que tuvieran un lugar para mantener las cosas frías. Con el edificio de música como casa, ellos realizaron una docena de espectáculos en la costa este. Y en esa mugrienta sala de ensayos fue donde Metallica desarrolló su sonido característico. Definitivamente se trataba de la música. Improvisaban en la sala constantemente, trabajaban todo el tiempo en sus canciones. Esa música era el bebé de Lars y James. De ellos era la visión y el sonido. Lars sabía exactamente cómo se imaginaba que debía ser cada nota. En el rock pesado de ese entonces, lo que muchas bandas como Venom y Merciful Fate hacían
era crear su estilo con un sinsentido ultra satánico, algo totalmente absurdo. Era algo que lucía tan falso como el rock pesado bonito. Metallica estaba en el medio y usaba imágenes y cosas reales. Uno sentía que ellos vivían esas cosas. James es un gran compositor. Él logró tomar todo lo que había experimentado en la vida y lo expresaba de una manera increíble, fabulosa e interesante. Mientras James era el principal compositor, Lars era el director general de la banda y tenía muchas ambiciones. Serían la mejor banda del mundo. Lars solo pensaba en eso. Lars siempre mantuvo la visión general y notó rápidamente que para lograr el éxito debían hacer algo distinto a solo tocar música y tomar cerveza por todos lados. Lars y James no permitirían que nada se interpusiera en el camino de la banda hacia el éxito, ni siquiera su guitarrista principal. A diferencia de los sujetos que se alegraban al embriagarse, Dave Mustaine se volvía violento, tenía mala bebida y eso no solo lo hacía impredecible fuera del escenario, también en él. Lars y James vinieron a mí y me dijeron, nunca sabemos cuál Dave tendremos en el escenario. Puede que tengamos al mejor músico y vocalista del mundo, o puede que tengamos a un sujeto desaliñado que no está pendiente de nada. Una noche lo despertaron y le dijeron, amigo, ya empacamos tus cosas, estás fuera de la banda, móntate en ese bus. Era un viaje de unos 4 días en bus y así terminó todo. Eso definitivamente tomó a Dave por sorpresa. No hubo ninguna discusión. Simplemente le dijeron que se fuera. Eso fue todo. Y fin de la historia. Los otros chicos lo tenían todo planeado, ya tenían a su reemplazo y al día siguiente, Kirk Hammett, el guitarrista de un grupo de la costa oeste llamado Exodus, viajó para reunirse con la banda y el resto es historia. Todo pasó muy rápido. Dave se iba en el autobús. Cuando Kirk aterrizaba. Mientras Metallica se abría camino con una determinación desenfrenada, su futuro dependería de un fatídico espectáculo. Metallica nació en California en 1981 como la creación de dos personalidades dominantes, Lars Ulrich y James Hetfield. En 1983, la banda se mudó a la ciudad de Nueva York, donde vivieron en una mugrienta sala de ensayos y actuaron en discotecas. Ya en ese momento, la banda era famosa por hacer espectáculos acelerados y electrizantes. Metallica tenía un sonido que nadie tenía. Y la energía de cada espectáculo siempre formaba un caos, un increíble caos. Era espectacular. Definitivamente rompieron las reglas. Dijeron, tocaremos más fuerte, más rápido y más pesado que nadie hasta ahora. Y les digo algo, cuando ellos salían todo el mundo quedaba atónito varios segundos. Oh, Dios, cuando ellos salían solo se veía un escenario oscuro y humo saliendo por todas partes. Y pensabas, sí, Metallica, van a salir. Salían al escenario y la gente rugía. Pero esa gran intensidad estaba ahuyentando a los principales sellos discográficos. Comenzamos a tocar puertas y les decíamos, hola, tenemos una banda, esta es una grabación, ¿podría oírla? Algunos eran simpáticos y decían, de acuerdo, tráiganme el demo. Pero la mayoría terminaba corriendo en dirección opuesta. A principios de los 80, el rock pesado seguía siendo el hijo bastardo del rock. Los sellos discográficos buscaban algo rápido, el hit del pop. Habiendo sido rechazados por el medio musical, los managers de Metallica tomaron una decisión audaz: crear su propio sello discográfico y sacar a la venta el primer álbum de Metallica. John y yo sentimos que el álbum debía salir a la venta. Por lo tanto, creamos Megaforce Records. Ellos grabaron Kill 'Em All, su primer álbum para Megaforce. Usaron muchos equipos prestados para poder grabarlo. Originalmente llamarían al disco Metal por el trasero y la imagen de la portada era una mano saliendo de un inodoro con una daga. Las cadenas no estaban interesadas en sacar un disco llamado Metal por el trasero. Cliff Burton dijo, al diablo con esos imbéciles, deberíamos matarlos a todos. Y el resto de la banda pensó, genial, ese será el nombre del álbum. Así nació Kill 'Em All. El 29 de julio de 1983, el Nobel sello Megaforce Records sacó a la venta el primer álbum de Metallica, Kill 'Em All. Los bien conectados Zazula lograron vender la increíble suma de 20,000 copias en las primeras 2 semanas. Tenían muchos admiradores, incluyendo a uno que formaba parte del personal de Elektra Records, Michael Alago.
Di con el disco Kill 'Em All y supe que quería encontrarlos. Una persona me dio un número telefónico, llamé a Lars y le dije: hola, soy Michael Alago, trabajo para Elektra Records, acabo de oír tu disco y estoy vuelto loco, quiero que seas parte de mi vida. Lars le dijo: pronto tocaremos en Roseland, deberías venir. Metallica compartió la cuenta del salón de baile Roseland en la ciudad de Nueva York, con otras dos bandas prometedoras. La presencia de un cazatalentos de un sello importante significaba que era una presentación decisiva para la banda. Entre Anthrax, Metallica y Raven vendimos todas las entradas del salón de baile de Roseland. Fue algo sin precedentes que 3.500 personas fueran a un concierto de bandas relativamente desconocidas. Todos sabíamos que sería una gran noche. La presentación había comenzado. No podías ni respirar. En ese momento todos hablaban de Metallica. Todo el mundo sabía que esa sería su noche. Recuerdo cuando vi a Metallica y a una multitud como loca. Ya sabes, 3.000 manos arriba y todos moviendo la cabeza toda la noche. Todo fue una locura. Estaba vuelto loco cuando terminaron la presentación. Fui tras bastidores y me volví a presentar. Y dije: soy yo. Michael vio el espectáculo e inmediatamente supo lo que tenía que hacer. Los invitó a la oficina y les dijo: les traeré unas cervezas, comida china y hablaremos. En ese momento, ese era el primer sello discográfico importante que tomaba la iniciativa de ofrecerles algo. Los miembros de Metallica llevaban 3 años juntos cuando firmaron con Elektra Records en 1984, con ese gran sello discográfico promocionando su tercer álbum, Master of Puppets. En 1986 lograron su disco más vendido hasta la fecha. Master of Puppets no solo fue un álbum de gran importancia para Metallica en el contexto de su carrera, también fue un elemento de gran importancia para el rock pesado, porque fue el primer disco que estuvo entre los mejores 40 de las carteleras Billboard. Fue algo muy importante para Metallica. Hasta ese momento era una banda de discotecas subterráneas y de pronto tocaban para miles de personas todas las noches. Los integrantes de Metallica se estaban convirtiendo en estrellas del rock y vivían el inmoderado estilo de vida del rock and roll. De hecho, por su comportamiento desenfrenado se ganaron un apodo. Los llamaban Alcohólica por lo mucho que bebían. El apodo Alcohólica era genial. Se lo merecían y estaban orgullosos de él. Tenían muy mala fama en ese momento. Sus mejores amigas eran las botellas de vodka. La bebida, otras cosas y las locuras. Simplemente no paraban. Seguían y seguían. La bebida, el vodka, el Jägermeister, los desmayos. Los desmayos es todo lo que puedo decir. Y para James Hetfield, el alcohol no era solo una diversión. James era tímido, pero como le pasa a todo el mundo, el alcohol eliminaba sus temores. Su timidez desaparecía gracias a la bebida. Durante la grabación de Kill 'Em All, había veces cuando decía: ¿qué? ¿Salimos en 20 minutos? ¿Dónde está la botella? Debo prepararme. Así me preparaba. Después de 5 duros años, los 4 miembros de Metallica por fin disfrutaban de los frutos de la fama, al igual que de sus vicios. Pero estaban a punto de sufrir un golpe terrible que nadie previó. En 1986, sus 2 discos con Elektra, Ride the Lightning y Master of Puppets, habían catapultado a Metallica en la escena del rock pesado. El rock pesado estaba creciendo y estos sujetos eran los reyes de ese crecimiento. Master of Puppets fue una especie de punto culminante que los convirtió en los peces grandes de la laguna. Ese verano, la banda fue escogida para ir en una gira nacional con la gran estrella del rock Ozzy Osbourne, seguida de una gira por toda Europa. Fueron los teloneros de Ozzy en 1986. Prácticamente esa fue la última vez que fueron teloneros de alguien en vez de que alguien fuera teloneros de ellos. La banda ahora está de viaje, promocionando Master of Puppets en Europa. Todos están en la cima. Pero pronto algo empañaría su fama recién adquirida. La gran gira europea se convertiría en uno de los episodios más dolorosos en la historia de la banda. Ellos tuvieron un exitoso espectáculo en Suecia y comenzaban el largo camino de Copenhague, Dinamarca, para su siguiente espectáculo. La noche antes, los integrantes de la banda lanzaron cartas para decidir dónde dormirían. Cliff Burton lazó las de picas y pudo escoger la litera habitual de Kirk Hammett, que estaba arriba junto a la ventana.
Y esa noche resultó ser una de las peores vueltas del destino porque el bus derrapó en una capa de hielo y el conductor perdió el control. Se volteó, Cliff Burton salió disparado por la ventana y el bus giró y le cayó encima. El sábado 27 de septiembre de 1986, me llamaron muy temprano en la mañana. Era el manager de Metallica y me llamaba para decirme que tenía muy malas noticias y lo que quería decirme era que Cliff Burton había muerto. Fue muy truculento y horrible, y el conductor del autobús dijo que había derrapado en una capa de hielo y que fue por eso que el autobús había volcado. Y según informan, James le gritaba y le decía que lo quería matar. Corrió por toda la carretera congelada, buscando la supuesta capa de hielo. Los otros miembros de Metallica fueron llevados al hospital con heridas menores. Esta noche se fueron a un hotel a llorar la muerte de Cliff. Para nadie fue tan terrible como para el conmocionado James Hetfield. Ellos llevaron a James afuera porque él no soportaba estar en la habitación. Él estaba como loco. Así que se quedaron con él en la calle y James gritaba y estaba fuera de sí. La muerte de Cliff afectó muchísimo a James. Creo que él sentía que su familia se derrumbaba frente a sus ojos nuevamente. Esa era ahora su familia y le habían quitado a su hermano. Un día después, la banda, todos regresaron de la gira, volvieron a San Francisco y fue muy triste. Fue un momento muy, muy triste. No podíamos creer que algo así pudiera haber pasado y que le hubiese pasado a Cliff, que era un alma muy cariñosa, amorosa, generosa y que al fin podía mostrar su música a la gente. Que hubiera muerto así simplemente no parecía justo. Pero los amigos y la familia no eran los únicos que lloraban a Cliff. Los fanáticos de Metallica también lo hacían, y muchos se preguntaron si la muerte de Cliff significaría el final de la banda. Después que Cliff muriera en ese terrible accidente, la banda tuvo una especie de reunión y se plantearon preguntas como: ¿Metallica sigue existiendo? ¿Podemos seguir? Y yo creo que Lars fue el que les dijo: Cliff habría querido que siguiéramos adelante. Los otros integrantes estuvieron de acuerdo con él, así que decidieron buscar un sustituto. Curiosamente, yo acababa de firmar a un nuevo grupo llamado Flotsam and Jetsam con Elektra, y en ese momento ellos tenían a un increíble bajista, joven, encantador, y de esos que consiguen lo que se proponen. Su nombre era Jason Newsted. Era un gran admirador de Metallica y un seguidor de la manera de tocar de Cliff Burton, así que entendía lo afortunado que sería si tomaba su puesto, y después de una audición, la banda rápidamente comprendió que Jason sería perfecto para el trabajo. No había tiempo que perder. Con una gira a Japón planificada para noviembre de 1986, la banda contrató a Jason Newsted como su nuevo bajista, pero no era fácil ser el sujeto que tomaba el lugar de Cliff Burton. Lamentablemente para Jason, aun cuando lo habían contratado, Cliff no era un sujeto que pudieses reemplazar, y la banda aún sentía mucha tristeza y rabia por lo que le había pasado a Cliff, y en gran parte se desquitaron con él. A partir de ese momento le hicieron novatadas a ese sujeto, le ponían wasabi en la comida y ordenaban un montón de cosas a su habitación. Sin duda alguna le hicimos muchas novatadas y aún estábamos de luto, lo que se convirtió en resentimiento hacia Jason. Lo peor, que fue más que una simple broma, fue que prácticamente cortaron las partes en las que él tocaba And Justice for All. Fue una manera de recordarle que estaba en Metallica, pero que nunca reemplazaría a Cliff Burton. Con Newsted a bordo, para bien o para mal, Metallica sacó su primer disco sin Cliff Burton en el otoño de 1988. And Justice for All se convirtió en su disco más popular hasta esa fecha, pero Lars y James querían tener más público y para lograrlo darían unos pasos fuertes e inesperados. Bio presenta. Formada en 1981, Metallica fue la creación de Lars Ulrich y James Hetfield. Su tercer disco, Master of Puppets, les dio muchos admiradores entre los fieles al rock pesado. Pero poco después de su salida a la venta, muere su bajista Cliff Burton en un trágico accidente.
En lugar de separarse, Metallica expandió sus ambiciones para And Justice for All, estrenado en 1988. Querían un éxito contundente, aunque eso implicaba hacer lo que nunca habían querido, un video musical. Durante los primeros 20 años de la existencia de MTV, si eras un artista y querías ser popular en Estados Unidos, debías poder hacer videos de rock. Los videos de rock presentados en MTV rápidamente devinieron en tratar de vender por medio del atractivo sexual. Y evidentemente eso se oponía totalmente al comportamiento de Metallica. Esto era justamente lo que no querían hacer. Metallica ingresó al reino de los videos musicales con el segundo sencillo de And Justice for All, One. Es una canción épica. Hicieron un video que rechazaba, como ellos, la idea de los videos en blanco y negro. Estaba algo borroso y salen ellos tocando en un depósito vacío. Todo el video contiene escenas de Johnny Got His Gun, la película con Jason Robards que inspiró la canción. Se basaba en una novela antibelicista que trataba sobre un soldado horriblemente mutilado en el frente. Había perdido sus brazos y piernas, pero su mente todavía funcionaba. Estaba atrapado en ese cuerpo que era inservible. Eso captó la atención de las personas porque hasta ese momento los videos no trataban de ningún tema serio. Fue el video más solicitado en Headbanger Balls. Existía una correlación directa entre la frecuencia de transmisión en MTV y la venta de discos. Allí fue cuando realmente comenzó el éxito. Gracias a One, Metallica pudo probar una popularidad avasallante, pero tener el video más solicitado en MTV fue solo el comienzo. Lars y James querían que su siguiente álbum llegara a un público aún más amplio. Para eso, contrataron a un productor conocido por darle un sonido más comercial a las bandas de rock pesado, Bob Rock. Bob Rock era el productor de Mötley Crüe, el gran rival de Metallica. Lo contrataron porque eran ambiciosos. Querían crecer y llegarles a más personas. El reto de Metallica en ese momento, como siempre, era seguir haciendo rock pesado, pero creciendo. Definitivamente fue un gran paso hacia el álbum de rock refinado y un alejamiento de ese sonido un poco áspero, pobre y de baja fidelidad que tenían. Pero no fue fácil hacer el que se llamaría The Black Album. Como siempre, James Hetfield y Lars Ulrich estarían a cargo. Nunca había trabajado con artistas que fueran tan duros. Ellos no se guardaban nada. Cuando James tenía algo que decir, lo decía muy fuertemente y no quedaba ninguna duda de que no estaba contento. Lo mismo que Lars. Cuando tenían un problema, se aseguraban de que todos lo supieran. Pero los dos ambiciosos y testarudos líderes de Metallica estaban comenzando a tener conflictos entre ellos y llevaron las discusiones al estudio de grabación. Su ego había crecido, una audiencia mayor que nunca los admira y los alimenta, pero eso también desata lo peor de su carácter. Las bandas constituyen familias forzadas y en algún momento se pelearán, como ellos lo hicieron. James quiere trabajar durante el día y tener la noche libre. Lars quiere todo lo contrario, parecen una pareja dispareja. Todos llegábamos y esperábamos a Lars. Cuando él finalmente se presentaba, comenzábamos a trabajar. Cuando Lars llegaba y a medida que pasaba el día, te cansabas, así que James quería trabajar lo más rápido posible. Dos sujetos que son tan poderosos, que tienen ideas tan distintas y que son tan testarudos, chocan. Y por lo general, la única manera de que trabajen juntos es que unidos hagan algo maravilloso. Todos nos comprometimos a que incluso si The Black Album nos mataba, lo haríamos lo mejor que pudiéramos. A pesar del conflicto en el estudio, Metallica obtuvo su mayor éxito hasta esa fecha. The Black Album salió a la venta en 1991 y escaló hasta el puesto número 1 de las carteleras de Billboard. Se vendieron más de 22 millones de copias en todo el mundo. The Black Album definitivamente llevó a Metallica a otro nivel, sin lugar a duda. Ese disco los llevó a alcanzar el estrellato. Luego de 11 años juntos, Metallica había alcanzado el éxito comercial que había ansiado. Lo que le siguió fue la gira más prominente de su carrera. En 1992, Metallica se unió a Guns N' Roses en una gira enorme
Entonces eran las mejores bandas de rock del mundo. De más está decir que los fanáticos estaban eufóricos. Comenzaron a expandir todo, el escenario creció, el espectáculo se volvió más intenso y añadieron accesorios y juegos pirotécnicos. Pero para Metallica, la fama solía venir acompañada de la desgracia. Durante su gira, una función vendida completamente en Montreal se convirtió en un espectáculo de terror. Cuando tocaron en Montreal en 1992, Metallica estaba en medio de una gran gira. James caminó justo hasta donde había una torre pirotécnica y se paró encima de ella. La llama se encendió, algo peligroso para que él estuviera cerca. El sonido falló cuando la llama alcanzó la guitarra de James. Kirk vio lo que pasó, Lars también, y ambos dejaron de tocar. James se quemó seriamente y el show terminó en el acto. Pero los problemas no. La multitud estaba preocupada y molesta porque sentía que no iba a obtener lo que había pagado. Guns N' Roses tardó en subir al escenario y la gente se agitó más. Al final, la banda hizo un espectáculo muy corto y la multitud se descontroló totalmente. Eso fue más de lo que los fanáticos podían soportar. Salieron del concierto y comenzaron a romper ventanas y a volcar los autos de la policía. Se formó un gran disturbio, volcaron autos, quemaron cosas, muchas personas fueron arrestadas, fue un gran tumulto. Hetfield sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en brazos y manos. Con el tiempo, luego de una intensiva fisioterapia, se recuperó completamente. James Hetfield, aun cuando se quemó tan gravemente, regresó al escenario a los 17 días. No podía tocar guitarra, pero podía cantar. La banda prometió compensar el espectáculo de Montreal y lo hizo. Regresaron al terminar el concierto. Esta vez, Metallica apaciguó a un público molesto, pero los roces dentro de la banda estaban a punto de alejar a uno de sus miembros fundamentales. A pesar de las consecuencias de la fama, Millones en todo Hicieron el mundo. una gira mundial agotadora, pero fueron a todos los rincones del planeta. Vivieron el éxito durante 2 años de gira en los que sintieron la admiración que obtenían del público. Metallica saboreó el éxito de The Black Album durante 5 años, pero cuando sacaron su 6º álbum, parecían una banda totalmente distinta. Metallica resurgió con Load. Habían pasado 5 años desde que The Black Album y los fanáticos querían algo nuevo de su banda favorita. Era obvio que querían convertirse en una banda más convencional y sobre todo que tenían prioridades. Resurgieron con el cabello corto y no solo eso, sino que algunos de ellos usaban delineador de ojos y llevaban piercings en la cara. El look de vaquero de Metallica de los 80, de cabello largo y jeans, había quedado muy atrás. Los fanáticos se rebelaron, se preguntaban, ¿dónde están nuestras estrellas de rock? ¿Qué son esas canciones pop? ¿Qué es eso? Eso no es Metallica. Parecía que Metallica se había sumergido demasiado dentro de la industria de la música comercial. Siguieron 2 discos dobles, pero la banda no parecía conectarse con los fanáticos. Y lo que era peor, su carrera estaba amenazada por una nueva tecnología en Internet. Napster. Napster es un programa de intercambio de archivos que les permite a las personas buscar, copiar e intercambiar archivos digitales por medio de las computadoras. Para las personas era una gran oportunidad para obtener música gratis, a lo que Lars se oponía. Para él esas personas lo estaban robando. Napster secuestró nuestra música sin preguntar. Nunca nos pidieron permiso. Para el siempre combatiente Lars, no se trataba solo de negocios, sino que se convirtió en una cruzada personal. Pero en lugar de buscar respaldo en sus fanáticos, los atacó. Consiguió los nombres de las personas que estaban bajando la música de Metallica e hizo que lo sacaran del servidor. Y eso molestó a muchas personas porque se supone que Metallica es una banda del pueblo. El problema fue que con sus actos solo logró alentar a la gente a tomar medidas duras contra los fanáticos de Metallica. En el año 2001, Metallica retiró su demanda cuando Napster aceptó obtener permiso de los artistas y compensar a las bandas por las descargas. Pero luego de 5 años a la ofensiva contra los críticos y los fanáticos, la verdadera víctima del conflicto resultó ser la misma banda. La situación de Napster desencadenó muchos roces que estaban latentes y que simplemente explotaron.
A Jason Newsted le habían reprimido su creatividad dentro de Metallica porque James y Lars dominaban las composiciones de la banda. Él quería diversificarse y una de las cosas que hacía era tocar con sus amigos de un grupo llamado Echo Brain, un grupo de rock alternativo. Cuando James y Lars se enteraron, sobre todo James, no lo tomaron muy bien. Quería hacer unas cosas por su parte y eso no funcionó con la banda. Desde sus puntos de vista, si tocabas en otra banda, eso amenazaba la estabilidad de Metallica. Oye, James, ¿por qué te opones a que Jason tenga algo fuera de Metallica si tú has trabajado fuera de ella? Yo puedo hacer lo que quiera, él no. Y Jason dejó la banda. Lo que dijo en ese momento fue: esta siempre ha sido la banda de Lars y James. No hay espacio para nadie más. Golpeados por la lucha contra Napster y heridos por la salida de Jason Newsted, los miembros de Metallica hicieron lo único que podían hacer: volver al estudio a trabajar en su octavo álbum, St. Anger. Pero los dos líderes de la banda comenzaron a atacarse mutuamente. James y Lars estaban tan ofuscados que dejaron de hablarse. Cuando mantienes resentimientos durante mucho tiempo, cargas un gran lastre contigo durante años. La otra persona ya ha olvidado todo, pero tú no, y creas un drama al respecto. Luego hicieron algo inesperado. Llevaron a un terapeuta profesional al estudio y le permitieron a un equipo de grabación que documentara lo que sería su renacimiento o su implosión. Habían alejado a sus fanáticos con lo de las descargas de Napster y quizá la manera de probarle a todo el mundo que querían volver a sus raíces era que unos sujetos los siguieran con sus cámaras. Decían, realmente debemos encontrar la manera de trabajar juntos porque me cuesta mucho estar en la misma sala que tú. Eso lo oí mucho. Muchas maldiciones, muchos gritos. Las cámaras les permitieron hablar entre ellos. No podían mentirse porque sus pensamientos estaban siendo documentados. Debían ser sinceros y hablar con el otro por primera vez en 20 años. Mientras más cámaras teníamos alrededor, éramos más sinceros con el otro, porque era como un suero de la verdad. Podías ver cómo sus manías se desplegaban en tiempo real. Sus disputas eran ridículas. Ya no peleaban por las canciones, sino entre ellos. ¡Tonterías! La terapia estaba afectando mucho a James. Un día, mientras ensayaban una canción, se metían el uno con el otro. James había dicho al principio de la noche que no estaba de humor y le había pedido a Lars que lo dejara en paz, pero él solo tuvo otro motivo para molestarlo. Estaba sentado ahí como un perfecto idiota. ¡Qué gran ayuda! Tú sí que ayudas. Yo fui sincero contigo y te dije que no estaba de humor. ¿Y tú qué hiciste? Molestarme toda la noche. Se olvidaban completamente de la canción. Cuando había un problema, comenzaban a culparse el uno al otro en lugar de tratar de solucionarlo, de lograr que la canción fuera lo mejor posible. Ya no podían hacer eso porque tenían un problema entre ellos. El uno tenía un problema con el otro y viceversa. Vamos, chicos, tienen mejores cosas que hacer. Sí, es así. En un momento álgido, Hetfield se fue y nadie sabía si el vocalista principal de Metallica regresaría. La vida de las celebridades es fascinante. Durante 20 años, Metallica sufrió la muerte de un miembro de la banda, consiguió un puesto en las carteleras pop y se enfrascó en una dolorosa batalla pública con sus propios fanáticos. Y en el año 2001, después de un fuerte enfrentamiento entre Lars Ulrich y James Hetfield, este último se fue furioso. Nadie sabía cuándo regresaría, si es que lo hacía. Nadie pensó que James regresaría, y él tampoco decía que lo haría. Por el contrario, se alejaba cada vez más. Lo hizo por el bien de su salud y tenía sus razones personales. Decidió internarse en un centro de rehabilitación y adentrarse en el proceso de conocerse a sí mismo. Quería combatir sus demonios. James dijo, solucionaré primero mis problemas y luego solucionaremos todo lo demás. Después de pasar tantos años con alcohol en tu organismo, tienes las ideas poco claras. Cuando James inició su rehabilitación, parecía que la banda no sobreviviría.
La gente comentaba que al parecer The Black Album sería el último gran disco de Metallica. Habían tenido mucho éxito y el público empezó a enterrarlos. Tenían miedo, no entendían lo que sucedía con su banda. Todo el trabajo de su próximo disco se paralizó. Metallica estaba en el limbo. Pasaron 11 meses horribles sin tener prácticamente ninguna noticia de James Hetfield, pero en mayo de 2002, este regresó. Después de haber abusado del alcohol durante años, la temporada en el centro de rehabilitación cambió a Hetfield. Era un hombre nuevo con reglas nuevas sobre cómo y cuándo trabajar. James ingresó en rehabilitación porque lo necesitaba por su bien. Y ahora es un mejor hombre gracias a eso. Pero cuando regresó, tuvo que retomarlo todo poco a poco. En términos de la planificación, James tenía parámetros muy estrictos sobre los horarios en los que la banda debía componer y grabar, y eso generó una situación muy incómoda. La verdad es que cuando él regresó, no habíamos tenido suficiente tiempo para terminar lo que queríamos hacer. La administración había cortado el plazo de St. Anger. Nos dijeron, es suficiente, termínenlo y saquémoslo al mercado. St. Anger, el producto obtenido con mucho esfuerzo durante el periodo más turbulento de la banda, salió al mercado en el año 2003, pero no fue bien recibido por los fanáticos. St. Anger no era lo que los fanáticos esperaban de ellos en ese momento a la salida de la crisis. Ellos esperaban que regresaran a sus raíces de principios de los 80. En 2004, los fanáticos se reconectaron con Metallica de una manera totalmente nueva, cuando el documental Some Kind of Monster, filmado durante las dramáticas sesiones de grabación de St. Anger, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance. Los veías tratando de reencontrarse y ellos ya no eran jóvenes, y aunque se suponía que eran rockeros duros, de pronto aparecen hablando de sus sentimientos. Era extraño. Ciertos grupos de fanáticos están molestos porque no quieren ver cómo sus héroes del rock pesado se ablandan, pero la mayoría de la gente me ha impresionado ver que los verdaderos fanáticos realmente respetan a James por su decisión. Fue algo horrible y al mismo tiempo fascinante. Aun cuando sintiéramos que los hubiéramos perdido, allí estaban luchando con nosotros, los fanáticos, para descubrir lo que era Metallica. Metallica reapareció después de su doloroso periodo de introspección convertida en otra banda. Su álbum Death Magnetic, estrenado en el año 2008, presenta a su nuevo bajista Robert Trujillo, y el disco constituye un regreso a sus raíces en más de un sentido. Death Magnetic fue el álbum que la gente pensó que sería St. Anger. De su trabajo durante los últimos 15 años, este es el disco que más se asemeja a la vieja escuela de Metallica. Y en ese sentido observamos un regreso a la forma. Tienen a todos sus miembros y suenan como aquellos jóvenes de cabello largo y vestidos de negro. Debo decir que duele mucho menos hacer un documental ahí. Menos sangre, menos gritos, menos tiradas de puertas. Todo es como... Eso suena genial, pero... ¿Y si probamos esto? ¡Excelente! Ya no necesito colocarme una armadura cuando voy al estudio para grabar con James Hetfield por los 3 primeros acordes. Se la pasan juntos cuando no están ensayando, grabando o de gira. Ya no son compañeros de banda, sino una familia. Nos llevamos bien, somos respetuosos y diplomáticos. Hemos hecho un gran trabajo y no necesitamos a un terapeuta. A lo largo de esas casi 3 décadas, Metallica alcanzó las alturas y tocó fondo como ninguna otra banda. Para mí, y estoy seguro de que para muchos fanáticos del rock and roll, Metallica siempre será una de las mejores bandas de rock, porque lograron hacer las cosas a su estilo y tuvieron altibajos, pero regresaron a la esencia de lo que realmente son. Yo diría que la influencia de Metallica en el rock pesado es casi equivalente a la de los Beatles en el rock and roll. Es decir, es enorme. No hay ninguna banda que haya empezado a tocar rock pesado después de Metallica que no esté en deuda con ellos, bien sea por su música, sus letras o simplemente por la manera en la que Metallica atrajo a tantos fanáticos nuevos a ese estilo de música. Han superado muchas más cosas que la mayoría de las bandas y siguen progresando, y lo hacen por la música exclusivamente. Ese enfoque, esa creatividad y esa actitud abierta es lo que los ha mantenido vivos durante tanto tiempo, y yo estoy seguro que seguirán por muchos años.